Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie e intercedemos por esas personas que les han quitado a alguien y también por los que han quitado, por el lugar donde están? Tenemos que acordarnos de ellos y tenemos que confiar en Dios que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú tienes cuidado de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos. Señor, como iglesia, por los miembros de esta iglesia y por los de otras iglesias y por los de otras familias, Señor, intercedemos. Creemos en Jesús, que para Él no hay nada imposible. Y Señor, te pedimos por cada persona que está secuestrada, Padre, que tú tengas misericordia de ellos, que ahí donde están, en cualquier circunstancia, venga un gozo y una paz que vienen de lo alto, Señor. Una fe y una confianza en ti, que no importa lo que me pueda hacer el hombre, yo seguiré confiando en ti y nada me podrá separar del amor de Dios. Nada. Y pedimos por los familiares, para que, Señor, venga el consuelo de tu Espíritu Santo, que venga una sabiduría de lo alto para saber lo que hay que hacer, que todo temor sea quitado y que el perfecto amor llene esa parte, Señor, ese temor. Gracias que tú eres poderoso y gracias que mandamos la palabra y la palabra llegará velozmente ahí donde la estamos mandando. Te damos gracias, Señor, que sabemos que la oración del justo puede mucho y aquí estamos los justos orando y sabemos que hay poder cuando estamos en unidad orando. En el nombre de Jesús, Señor. Tomen su lugar, por favor. Este próximo sábado tenemos una reunión de varones, un desayuno aquí con David Rice. Estoy hablando con dos micrófonos para que escuchen bien. Uno es para una oreja y otro es para el otro. Gracias. El sábado 2 de abril a las 9 de la mañana, aquí estamos esperando a los varones, vamos a tener a David Rice, como decía ahorita Sergio, pero yo quisiera así estirar un poquito la invitación a que extiendas la invitación a otros hombres que sabes que no conocen al Señor, invítenlos, estoy seguro que van a ser bendecidos. Haz tu parte de evangelismo, a lo mejor tú no los puedes directamente evangelizar, pero tú puedes invitarlos para que estén en un ambiente donde puedan recibir una palabra y te lo van a agradecer eternamente. Así es que haz un esfuerzo de tu parte, invita a esos varones. Está ya listo a la venta el libro de Oremos, de Tiempo con Dios, para todos, para el mes de abril, está listo. Ernesto Alonso me habló, el pastor de Puebla, nos estuvo pidiendo que animáramos a la congregación. Ahorita no sé exactamente el número de libros que se están repartiendo mensualmente, pero creo que deberíamos de estar más. Creo que somos aproximadamente 800 personas más o menos entre las dos reuniones y queremos pedirles de favor, animarlos a que suba el nivel de lectura de la palabra y tiempo con Dios. Entonces, si ustedes tienen tiempo de leer su propia Biblia, qué bueno, subrayenla y mediten en ella. Pero para los que tienen también una vida un poquito acelerada y no tienen todo el tiempo más que un tiempo apartado de meditación corta, háganlo. Este es un libro muy adecuado para eso. Son puras escrituras con algunas meditaciones adicionales que pueden enriquecer la comprensión de la escritura. Entonces les queremos animar en eso. Y bueno, antes de que se me olvide, Genaro, ¿me permites? Pásale, Genaro. El ministerio de lo que es misiones locales está preparando un evento para lo que es el mes de lo que es abril, en la fiesta del Día de los Niños, y va a salir un equipo para ese lugar de San Isidro, La Chona y ¿qué otro lugar era? Tejocote es un ejido. Tejocote es un ejido. ¿Cuántos niños están esperando? 85 niños en total. 85. Estas bolsas están diseñadas de una manera muy, ellos son, pero de muy buena calidad. Ellos se preparan y pueden ver la carpa que tenemos allá afuera. Pero están preparados con los nombres de los niños, sus edades, para que ustedes puedan llenar lo que haga falta para este niño. Por ejemplo, esta niña se llama Perla Tello y tiene 15 años. Entonces ustedes aquí, tiene aquí
ropa, juguetes, artículos de aseo y personal. Es un diseño de parte de ellos, o sea, son gente muy diligente, lo hace con todo el detalle para que las cosas salgan bien y nadie salga que no se le llevó nada. Espero que lleven más sin nombre porque no voy a ver otros niños por allá. Bueno, porque a veces faltan niños y a mí qué, ¿verdad? Pero bueno, no sé si hay algo más, senador. Nada más, pastor. Perdón. Bueno, nada más para recordarles que el viaje está programado para el día 30 de abril y 1 de mayo. Vamos a estar en la parte de afuera, los invitamos a que participen con nosotros y queremos llevar mucha bendición de parte de toda la iglesia para los niños de esos lugares. La mecánica es que nos apoyen con una bolsa y el nombre del niño está ahí o de la niña, de la edad, y en el tiempo posible, de una semana o 2 semanas, entregárnoslas para ya ir juntando todo lo demás, ¿verdad? Los esperamos de veras, queremos llevar Que recojan una ahí afuera. Ahí en la salida vamos a estar, tomamos el nombre, los apuntamos. No se la vayan a perder, por favor. No. Okay. Y los esperamos, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, gracias, Genaro. Ok, bueno. Y los interesados en ir al viaje, apúntense para ese viaje, ¿sí? Ok, gracias. Bueno. Amén. Bueno, pues estamos ahorita en un tiempo muy especial, ya que las mujeres tuvieron su evento, las veo más suavecitas, más tranquilas. Y gloria a Dios. Y bueno, yo quisiera compartirles ahorita, continuando con el tema que estábamos viendo la semana pasada sobre la agenda de Dios. Hoy quiero hablarles sobre un tema que probablemente hay gente nueva y a lo mejor también va a ser muy especial para los que vienen por primera vez. ¿Alguien viene por primera vez ahorita? Bienvenida, bienvenido, bienvenidos, bienvenidos. Sean bienvenidos. Una vez fuimos a una reunión y invitamos a unos amigos por primera vez a una reunión y nunca nos imaginamos cómo el Espíritu Santo tenía esa cita para esa familia que fue por primera vez en esa ocasión. El Espíritu Santo habló y tocó los corazones y hizo un milagro ahí precioso de transformación. Quiero hablarles esta mañana de vivir en la promesa, no en las promesas, sino en la promesa. Porque de esa promesa emanan las promesas. Hay una promesa principal. Y esa es la promesa que tenemos que empezar a buscar y empezar a acercarnos. Yo quiero llevarlos al libro de los Hechos, capítulo 1. Y quiero que leamos juntos una porción de la Escritura ahorita aquí. En Hechos 1:1, Lucas es el autor de este libro de los Hechos. Él escribió el Evangelio de Lucas. Y aquí el doctor Lucas le escribe una carta a Teófilo. Teófilo es, la palabra significa, o el nombre significa amigo de Dios. Y aquí son amigos de Dios, ¿verdad que sí? ¿Todos son amigos de Dios? ¿Sí? Bueno, si eres amigo de Dios, saluda al de al lado y dile, hola Teófilo, o Teófila, ¿cómo estás? Teofilito. Sí, así de cariño, ¿no? Los amigos de Dios son los que le creen a Dios. Abraham era amigo de Dios. Y dice aquí, escribiendo el doctor Lucas, está escribiéndole una carta a Teófilo, es la segunda carta, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús hacía y enseñaba. No solamente enseñaba, sino también hacía. Señales, milagros, prodigios, muchas otras cosas. Versículo 2, dice, hasta el día en que fue recibido Jesús arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. En el libro de Lucas capítulo 24 te relata cómo Jesucristo resucitó de los muertos. Físicamente se manifestó a los discípulos 3 días después de que había sido sepultado, resucitó y los discípulos lo vieron, tocaron sus manos. Ese fue el Tomás en el libro de Juan, pero en el de Lucas comió con ellos, estuvo presente físicamente con ellos.
Entonces dice, después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, sin lugar a dudas, apareciéndoseles durante 40 días. No nomás al tercer día resucitó y se fue, no. Al tercer día apareció y siguió haciendo 40 días una serie de evidencias de que Él estaba ahí y dando instrucciones a sus seguidores. Entre ellos estaban los 12 apóstoles. Para entonces, estamos hablando que Judas ya se había quitado la vida y quedaban 11, pero quedaban 500 testigos que lo vieron, según 1 Corintios 15, lo vieron. Y Él daba pruebas indubitables durante 40 días. Es muy interesante esos 40 días. En la Biblia a veces aparecen esos 40 días en el desierto que estuvo Jesús para ser tentado, 40 años en el desierto de Israel, 40 años tenía Moisés cuando salió de Egipto, 40 años pasó en el tiempo de Madián y regresó, y cosas por el estilo. La escritura como que marca esos 40 días como que son significativos, pero aquí es muy interesante que en estos 40 días les habló acerca del reino de Dios, les habló acerca del reino de Dios. Les explicó lo que era el reino de Dios. Y no solo les explicó, se los mostró, les mostró el reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, fíjense en lo que dice ahí, que esperasen ¿qué? La promesa del Padre. La promesa singular, la promesa del Padre. Lo que quiero hablar ahorita es cómo vivir en esa promesa del Padre. Versículo 5 dice, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa es el Espíritu Santo. Ahora, no es el Espíritu Santo en sí que se queda como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino ahora es la promesa del Espíritu Santo que se nos prometió que se nos iba a dar. Esa es la promesa. Dios está prometiendo que te da su Espíritu Santo, te lo da. Es una promesa. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. Es una realidad. Y esa promesa del Espíritu Santo es una nueva dimensión de vida. Es un cambio radical en tu vida. Y cuando hablamos nosotros de este cambio radical de la vida, quiero hablarte de las 3 zonas en las que básicamente cada uno de nosotros ha estado o está en una de estas 3 zonas. Así cuando recibí a Cristo y el Espíritu Santo empezó a mostrarme ciertas cosas para entender un poco más lo que era el Señor, su proyecto de vida para mí y las cosas que decía la Escritura, empecé a descubrir que cuando Jesús subió al cielo, no subió a un planeta, no subió a una galaxia, no subió a un sistema diferente solar. Este es el primer cielo. Mi entendimiento como humano era que nomás hay este cielo, no hay más cielos. Pero cuando uno recibe a Cristo, empiezas a entender otra dimensión. Y el Espíritu Santo empezó a mostrar que hay 3 cielos. Está este cielo visible, está el segundo cielo, donde están las batallas espirituales, que Pablo los describe como la potestad del aire, donde estamos hablando de una zona del aire, donde se suscitan las batallas espirituales, que es una zona invisible. Y el tercer cielo es donde dice el apóstol Pablo que él subió al tercer cielo. Y el tercer cielo es donde está sentado Jesucristo a la diestra del Padre, rodeado de alabanza y adoración. Es el lugar donde Isaías lo vio en Isaías capítulo 6 y vio ese tercer cielo. Es el lugar donde Esteban lo vio. Esteban, cuando lo iban a apedrear poquito antes, ve los cielos abiertos y ve al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Ese es el tercer cielo. Entonces hay 3 zonas.
podríamos decir el cielo del mundo, y luego estamos hablando de un cielo o de un segundo cielo donde hay batallas y una serie de cosas, y el tercer cielo es el cielo donde está la gloria, donde está el Señor y donde mora. Y cuando empezamos a ver estas diferentes zonas, tú dirás, ¿de qué estás hablando? Entonces, ¿yo en cuál cielo estoy? O sea, ¿estoy en este cielo, en el segundo cielo, en el tercer cielo? Y quiero llevarte a una explicación aterrizada en la historia de Israel, que vivió primero Abraham, Isaac y Jacob, que son ellos los patriarcas de Israel. Y que Abraham, siendo el padre de la fe, recibió la promesa de que iba a tener una descendencia como las estrellas de los cielos. Y aquí estamos. Y hay muchos allá afuera, hay millones de cristianos que están recibiendo a Cristo diariamente. Pero cuando Jacob ya estaba envejeciendo, su hijo José fue llevado a Egipto cautivo y estuvo en Egipto porque los hermanos lo entregaron, lo vendieron. Y él fue el que le interpretó los sueños al faraón. Y el faraón le dio a José una posición de privilegio, y José, aprovechando la situación, dijo, ¿sabes qué? Me gustaría traerme a mi familia para venir aquí donde hay alimento, en Egipto. Y el faraón dijo, claro que sí, tráetelos a todos. Y entonces Jacob y sus hijos y todo el mundo llegó a Egipto y se instalaron en Gosén, que es una zona ahí dentro del imperio egipcio de aquel entonces, y ahí estuvo José. Y en el tiempo murió Jacob, y a los años después murió José, y también murió el faraón que conocía a José. Y cuando murió el faraón, apareció otro faraón que no conoció a José, y empezó a ver cómo prosperaron los judíos, cómo salieron adelante y cómo estaban conquistando la tierra, y cómo eran prósperos y cómo se multiplicaban en más números. Y entonces el faraón se preocupó mucho y dijo, vamos a pararlos. Y la mejor manera de pararlos es esclavizándolos. Vamos a esclavizarlos. Entonces les pusieron cargas muy pesadas y los esclavizaron. Y el proceso de esa esclavitud, estamos hablando de cerca de 400 años. Es un proceso de esclavitud. Los judíos poco a poco fueron perdiendo su identidad. Empezaron a olvidarse quién era Abraham, quién era Isaac y quién era Jacob. Cada vez lo veían más distante. Las palabras que les transmitían de descendencia y descendencia ya no tenían mucho sentido, como que era algo así, como que mis tatarabuelos nos dicen que pues sí, que nosotros somos descendientes de Abraham y que tenemos una herencia, pero pues, nunca ha pasado nada, seguimos igual. Y poco a poco se fueron entrando en desuso y empezaron a perder cosas. La mente de ellos empezó a ser troquelada a una mente egipcia. La cultura de ellos se empezó a mezclar y se hizo ahora una cultura egipcia. Y finalmente sus creencias se empezaron a meter de tal manera que ya no eran judíos, sino era una mezcla con pensamientos egipcios. Había muchos ídolos, muchos dioses, y estaban ellos ahí metidos en esa cultura por muchos años, y sistemáticamente los niños fueron perdiendo identidad y los papás fueron perdiendo control de las familias, y finalmente los mismos papás, por tanto trabajo, nunca tuvieron tiempo para educar a sus hijos, y poco a poco se fue perdiendo todo aquello que les había dicho Dios. Finalmente, cuando llega la realidad en ellos, viven ahora en Egipto. En el libro de Hechos 7 nos dice la historia de cómo Esteban, un mesero, es llevado ante el Sanedrín, y el Sanedrín cuestiona por qué está haciendo Esteban lo que está haciendo, por qué está haciendo milagros, por qué está haciendo sanidades en la calle, quién le dio esa autoridad. Y Esteban empieza a explicarles y les empieza a leer la Biblia. Y conste que en aquel entonces las Biblias no eran como las nuestras, que son estos libros, sino eran rollos. Y los rollos no eran tan grandes.
para contener toda la Biblia, sino era un rollo por capítulo. Cuando llamaron a Jesús en Lucas 4, le dieron el rollo de Isaías y halló el lugar. Entonces estamos hablando de que los rollos no eran muy grandes, y sin embargo este hombre, Esteban, no tiene los rollos a la mano, los tiene aquí. Tiene el autor de la Biblia aquí adentro. Y si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes el autor de la Biblia operando en tu corazón. Si has creído que Jesús es el Señor y tienes al Espíritu Santo, el que escribió este libro mora en tu corazón. Esa es una realidad. Es algo que se descubre cuando uno camina con el Señor. Y lo estaban preguntando, y en el versículo 17 de Hechos 7, versículo 17, dice esto: cuando se acercaba el tiempo de la promesa, conste que estábamos hablando de esto, que Dios le había prometido que iba a haber un libertador, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que los expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero cuando expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Conste que Moisés viene del linaje de Abraham, pero nace en Egipto y está a punto de ser muerto por el faraón. Y Moisés, de una manera sobrenatural, hablando de la agenda de Dios que hablamos la semana pasada, Dios tenía una agenda para Moisés y lo desplaza, se protege y llega a la casa del faraón, y ahí él empieza a ser discipulado en toda la sabiduría de Egipto. Entonces Moisés empieza a vestirse como egipcio, a pensar como egipcio, a hablar como egipcio, a oler como egipcio. Ahora, yo no tengo nada en contra de los egipcios, conste. Es un pueblo y Dios los ama. Pero en este caso yo quiero que lo veas desde el punto de vista espiritual. Nosotros vivimos en el mundo y hemos aprendido el lenguaje del mundo, la manera de pensar del mundo, la manera de vestir del mundo, y olemos a mundo. Y tú dirás, olerás. Bueno, yo respeto lo que tú piensas. Pero tarde que temprano, el niño que vino a darnos la primera reunión, una palabra profética, dijo: todos nacimos pecadores. Y era un huerquito de 10 años diciendo esto: todos nacimos pecadores. Cuando oyes eso dices, wow, para que un niño diga eso es porque ya le llegó una revelación bien clara. Y algunos dirán, es que, ¿cómo está Egipto en mí? O sea, ¿de qué manera? ¿A qué te refieres a Egipto? Pero Egipto, la manera de pensar es que no es en sí la manera de Egipto, sino el ser esclavo de Egipto. Porque los israelitas veían a los egipcios y deseaban ser como ellos. Siempre decían, híjole, mira qué carrazo traen aquí, mira el caballo que trae aquel hombre. ¿Ya viste? No, hombre, qué bonito viste. Qué casas tan padres. No. Y esa es la mentalidad egipcia, metida en la mente israelita, donde tú nunca vas a alcanzar lo que los otros tienen. ¿Te ha pasado algo por el estilo? No me digas. Pero cuando empiezas a entender ese principio, eso era lo que le pasaba a los judíos. Veían cómo los otros prosperaban y ellos no. Y siempre les venía la idea, pero tú nunca vas a poder ser como ellos. Y tú nunca la vas a alcanzar. Y esa es una historia que fueron bombardeados sistemáticamente hasta que empezaron a aceptar la mente de esclavitud. Era una mente de esclavos. Y vestían mal, y comían mal, y vivían mal. Pero ese es un tipo. Pero hay otro tipo de esclavos. Como Moisés. Vestía como egipcio. Andaba en el último modelo del carro de los egipcios. Era hijo de papi. O sea, se juntaba con el faraón, se codeaba con él, comía en su mesa.
se ponía los ungüentos de los egipcios. O sea, él tenía una categoría totalmente diferente a los esclavos, pero aunque se vistiera como egipcio y hablara como egipcio y oliera como egipcio, él seguía siendo adentro israelita. Y su corazón ardía porque él quería liberar a su gente, pero no podía. Sabía que tenía una misión, pero no sabía cómo lograrla. Y un día mató a un egipcio. Se presentó un problema que estaba golpeando un egipcio a otro, dice aquí la escritura aquí en Hechos 7, versículo 24, y al ver uno que maltrató a un judío, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, lo mató. Aquí estamos hablando de un hombre que aparece ser egipcio, que está muy bien posicionado, y sin embargo mata a un egipcio. Lo mató en la carne. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios lo iba a hacer libertador. O sea, es el típico, la mentalidad carnal que existe en el mundo del que cree que puede librar al mundo con espada, con ejércitos. Cuando viene en Zacarías que no es con espada y no es con ejército, es con la promesa, es con el Santo Espíritu de Dios. O sea, si queremos ver un cambio social, no va a ser con espada, ni con ejército, ni con estrategias humanas, va a ser con el Espíritu de Dios, es con la promesa. Y si queremos ver un cambio en México, no va a ser con espada, ni con ejército, ni con estrategias humanas, va a ser con el Espíritu Santo. Y si tú quieres ver un cambio en tu vida, va a ser por el Espíritu Santo. Y si tú quieres ver un cambio en tu suegra, va a ser por el Espíritu Santo. Va a ser tiene que ser en el Espíritu Santo. No es con medicamentos o terapias o electroshocks que vas a sacarle ahí algo de liberación emocional, sino va a ser en el Espíritu Santo. Entonces él creía que la gente lo entendía, que estaba muy bien lo que estaba haciendo, pero estaba mal. Y dice que, en versículo 26, perdón, se presentó a uno de ellos que reñía y los puso en paz. Dijo, paz, hermanos, paz, hermanos. Y le dicen, ¿cómo que paz, hermanos? Pues acabas de matar uno ayer. Por eso, hermanos, por eso fue ayer. Paz, hermanos. Y eso pasa. Ese es un espíritu religioso muy arraigado, donde hablamos así medios sermoniosos, pero la verdad es que todavía hay mucho Egipto adentro. Podemos hablar paz, hermanos, pero agarrar a uno en medio y criticarlo y hacerlo trizas en un café ahí en Chili's o en Sanborns, te lo comes vivo. Pero lo ves, hermano, gloria a Dios por tu vida. Y suena que estás padrísimo, pero trae un Egipto en la cara, o en el corazón, diría yo. Y Moisés está impregnado de Egipto, al punto que tiene que salir de Egipto. Dice, cuando se vio descubierto, tuvo que salir. Cuando Dios trae su agenda sobre la vida de la persona, Él empieza a enfrentarnos a esas áreas que se necesitan eliminar. Hay áreas de tu vida que se necesitan eliminar. Igual conmigo. Y Moisés se tuvo que ir. ¿Qué fue lo que pasó? Se sale de la zona 1. ¿Cuál es la zona 1? Egipto. La zona de la esclavitud, la zona de la apariencia, la zona de los perfumes del faraón, la zona de que se viste como faraón y anda muy bien parado, o la zona de la mente esclavizada. Moisés no vivía como esclavo, vivía como rey. Así es que hay gente que vive como rey, pero sigue siendo dentro de la zona egipcia. Cuando sale Moisés de esa zona, ¿qué le empieza a hacer? Imagínatelo, sale huyendo. ¿En qué salió? A lo mejor en un caballo, a lo mejor en un camello, o a lo mejor a pie. Y se fue al desierto. Y tuvo que huir, porque lo iban a alcanzar y lo iban a matar, o lo iban a ejecutar, o le iban a hacer algo, yo no sé. Pero sale, y en el proceso, pásate un día, sigues vistiendo como egipcio, oliendo como egipcio, perfumes del ungüento del rey, ahí la llevas. Pero ya van 2, 3 días y ya no tienes las navajas para rasurarte, ya no tienes los espejos de la recámara del faraón, ya empieza a oler a otra cosa. Y empiezas a caminar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días y te vas metiendo hasta que finalmente llegas a Madián. Y ahí se quedó 40 años. Pues me imagino que la ropa que tenía Moisés de egipcio, ¿qué le hizo? Se empezó a echar a perder.
se manchó, se ensució, sus guaraches ya. El perfume, la unción de los perfumes egipcios se empezaron a disipar y todo lo que él tenía se empezó a perder ahí. Y después de un tiempo ahí, regresa, 40 años después, ahora porque se le aparece una zarza ardiendo y le habla a Moisés, ahora regresas a Egipto. Me van a matar, ¿yo quién soy? Mira, ya ni me van a hacer caso, mira cómo vuelo, mira cómo visto, vuelo a chiva, a borrego, vuelo a campo, ya no, o sea, no, ¿cómo le voy a decir? Tú vas a ir a la casa del faraón y vas a hablar con el faraón. Y empieza Moisés a entender a través de esta revelación que tiene enfrente de él, que ahora está sucediéndole un cambio. 40 años y va de regreso ahora. Y ahora entra a los mismos corredores de la casa del faraón, pero ya no huele a egipcio, ya no viste egipcio. De hecho, ya no piensa como egipcio. Las enseñanzas que adquirió en Egipto no le sirvieron de nada allá en su rancho. Viene totalmente diferente. Y cuando se presenta ante el faraón, empieza ahora una destrucción de Egipto. 10 plagas que empiezan a pegarle a Egipto. Desde que llega Moisés, empieza a haber plagas. La primera es que cuando ponen la vara en el suelo, los magos hacen lo mismo, pero la vara de Aarón se devora la de los magos. Y entonces empieza ahora sí a devorar y a destruir todo el imperio de Egipto. Pero Moisés está vestido de otra manera y trae algo diferente. Es un hombre diferente. Se llama igual, pero es otro hombre, totalmente transformado. Ahora, piensen un poquito, esa es la primera zona en la que estamos nosotros. Todos salimos de Egipto, de alguna manera. Una mente donde vivimos con una mente de esclavitud. Si tú dijeras, para mí, ¿cuál es mi Egipto? A lo mejor vives atado a pecados. A lo mejor has estado toda tu vida pensando que una cosa se hacía así o asá. Y cuando te enfrentas a la realidad de la palabra, te enfrentas a que Dios te está diciendo, no es así. Y te empiezas a resistir a Dios porque la mente de Egipto que traes no acepta el nuevo reto del reino. El reino de Dios está llamándote a un cambio. Y tiene que ser un cambio profundo y radical adentro de tu ser. Y lo resistes. Y muy probablemente puedes venir a una reunión como esta y te sientas, pero resistes la palabra. Y resistes el mensaje, y resistes la adoración, y resistes porque no quieres el cambio, estás con el concepto de que eres Egipto y que traes Egipto, traes el mundo en tu vida, en tu corazón. Y te gusta la vestimenta de Egipto y el aroma de Egipto y el perfume de Egipto, porque has sido educado de esa manera. Pero hay una gran bendición esperándote y Dios te está llamando a que salgas para que te cambie de vestimenta y te cambie de perfumes. Esa salida de Egipto es cuando alguien recibe a Cristo en su corazón. Las plagas que afligieron a todo Egipto fueron 10 plagas que entraron y fueron sistemáticamente destruyendo todas las fuerzas de Egipto. Empezaron a debilitar el ganado y empezaron a debilitar todas las propiedades, sus cosechas, sus siembras. Todo eso se empezó a desbaratar. Todo eso se empezó a desbaratar al punto donde ellos estaban dándose cuenta que estaban siendo destruidos, pero los que estaban siendo bendecidos eran los judíos, los de la promesa estaban siendo bendecidos. Así nosotros podemos vivir en Egipto sin ser Egipto y ser bendecidos mientras el mundo se colapsa. Pero a la vez, Dios no quiere que su pueblo quede en Egipto. Y después de 10 plagas, finalmente el faraón dice, llévate a tu pueblo, váyanse. Y salen, llegan al Mar Rojo, y el Mar Rojo se abre y salen. Y ahora sí llegan a la otra tierra. Vete por favor conmigo al libro de Éxodo, para que veas lo que dice en el capítulo 3, en Éxodo.
En capítulo 3 le dice el Señor, hablando con ellos, versículo 8, Éxodo 3:8 dice: yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. No es Moisés, no es Moisés el que está hablando, es Dios. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿De dónde? De Egipto. Los está sacando de aquella tierra. Ha descendido. ¿Qué descendió sobre Jesús cuando salió de las aguas del Jordán? El Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Qué descendió cuando estaban en el aposento alto buscando al Señor? El Espíritu Santo. Yo he descendido para sacarlos de aquella tierra y los quiero llevar a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. O sea, Dios no nos está engañando. Dios está diciendo: te voy a llevar a una tierra de promesa, una tierra de leche y miel, donde está infestada de demonios. Muchos piensan que te va a llevar a la tierra de leche y miel, pero quítame los fereceos y los heveos y los jebuseos. O sea, yo nomás quiero suavecito. Y el Señor dice: no, te lo voy a dejar complicado. Pues entonces déjame con los egipcios, nomás era una tribu y ahí hay 7. O sea, me la estás complicando. Y el Señor dice: así es, te la voy a complicar, pero ahora yo voy contigo. Es muy diferente. Dios no te engaña, te está diciendo, Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor te está diciendo: te estoy enviando mi bendición, te estoy enviando mi Espíritu Santo. Va a haber aflicciones, pero ánimo, yo estoy contigo. No temas, no temas, yo estoy contigo. Esta es la promesa del Señor. Y aquí les está diciendo esto: salen después de las 10 plagas, cruzan el Mar Rojo y entran al desierto. Y cuando entran al desierto, están perfectamente diciendo: bueno, ya me sacaste de Egipto, pero me metes en una situación más complicada. ¿Qué está pasando? Hay muchos que cuando nacemos en Cristo, ¿no te ha pasado? A los que vienen por primera vez, por favor, tápese los oídos. Pero ¿no les ha pasado a ustedes que recibieron a Cristo y sus vidas se complicaron? Sus vidas se complicaron. De repente salen de un lugar donde por lo menos había, pues ahí, aunque sea, algo. Y acá dices tú: pues ¿qué está pasando? Porque digo, pues antes me iba bien, y ahora me está yendo como en feria. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué se me está complicando la vida a mí? Cuando yo supuestamente íbamos bien. Y ese es el cambio donde el Señor te lleva por un proceso, dice, para probar tu corazón. Pero nota lo que pasa en el desierto. Fíjate lo que pasa en el desierto. El Señor es tan lindo que empieza, vete a Deuteronomio 8, por favor. Ya te pasó de zona 1, estabas en la zona 1, Egipto. Muy bien, ok. Ya saliste del cielo 1, entras al cielo 2, ya pasaste de la zona 1, que es Egipto, ahora vas a entrar al desierto. Y ahora lo que dice el capítulo 8. Versículo 1, Deuteronomio 8:1 dice: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado, y entres y poseas la tierra que el Señor te prometió, que con juramento a tus padres. Versículo 2: te vas a acordar de todo el camino por donde el Señor te ha traído estos 40 años en el desierto. O sea, 400 años en Egipto, te sales de Egipto y ahora vas a empezar a cruzar el desierto y parece que lo vas a cruzar, pero con la mano en la cintura. Pero Dios dice: antes de que llegues a la tierra de promesa, quiero estar seguro si estás seguro. Te voy a mandar a que espíes la tierra, a ver qué te parece. ¿Para qué hizo eso Dios? Pues ya mételos, hombre. Ya les dijiste que los vas a meter con los 7 tribus y que les va a ir más o menos difícil. ¿Para qué los mandas a la prueba? Pues ya mételos suavecito, ya, y que se metan. No, el Señor trabaja de otra manera. O sea, ¿por qué los niños no nacen grandes? Vamos. O sea, ya, ahórrame pañales y todo, y rápido. No, fíjate que Dios no trabaja así. Él trabaja de otra manera.
Y dice en el versículo 2, te vas a acordar todo el camino que te he traído, estos 40 años en el desierto, para afligirte, ay no, para probarte, Señor, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, y le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Híjole, qué varices y que nada de eso. O sea, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así el Señor también castiga a los suyos. Y tú dices, wow, o sea, el desierto, Dios los mandó a espiar la tierra y regresaron y dijeron, no, está muy complicado, no, está muy complicado, está muy complicado. Ya oí el CD y está muy complicado. No voy para allá. Y digo, no quieren ir. No, es que mira, no queremos ir. Entonces, bueno, ok, los voy a dejar aquí en el desierto entonces un ratito. Y los dejó ahí 40 años. Y les digo, ustedes que no me creyeron se van a quedar aquí en el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? Te voy a decir lo que pasa. Ya no hueles egipcio por fuera. Ya no piensas como egipcio. Se te empieza a quitar poco a poquito. La vestimenta que traías, ya ni siquiera esa. Empiezas a desarmarte en el desierto. Estás trabajando ahí en el desierto, dándole vueltas. Pero ¿sabes lo que pasa en el desierto? Empiezas a oler por dentro como egipcio. No sé si has comido alguna vez una mojarra al mojo de ajo. No que te pongas ajo, ni perfume de ajo, ni loción de ajo, sino comiste mojarra al ajo, ¿verdad? Se nota, o sea, algo de adentro sale. ¿Verdad que sí? No fue shampoo, no fue crema, no fue ungüento, no, o sea, algo sale de adentro, se transmina, la ropa se impregna y sale de adentro para afuera, ya no es de afuera para adentro. Y ese es el Egipto que traes adentro, lo traes todavía ahí adentro. Y el Señor está trabajando con ese Egipto de adentro. Y te quiero decir esto, eso habla de los cristianos que viven todavía una doble vida, que nos podremos portar bien el domingo, pero ya traemos un plan para el lunes. Traemos un plan para el lunes, sí. Y podemos salir y que no nos ve mucho mundo y manejar dos posiciones al mismo tiempo y malabarear con eso. Probablemente hay gente que está aquí en pecado y tiene un pescadito en su carro. Y tiene una cruz en su recámara. Y dice, gloria a Dios, aleluya, hermano. Pero se están combinando esas dos cosas. Y Dios te deja en el desierto y está esperando para ver si reaccionamos y renunciamos a eso. Y decimos, Señor, ya no quiero el desierto. Méteme a la tierra de promesa. Sácame de aquí. Vivimos en un mundo donde se nos enseña que sí se puede, sí se vale, no hay problema. Todos pecamos, no pasa nada. Tú échale ganas. Y la palmadita espiritual. Pero el Señor está marcando, diciendo, ¿sabes qué? El desierto es un horno donde estoy refinando a mis hijos. Y no quiero que te quedes para siempre, pero te digo una cosa. Si no me crees, te vas a quedar en el desierto y no vas a entrar a la tierra de promesa. Te quedas ahí eternamente. Hebreos capítulo 3, para que más o menos me explique, más bien que la palabra hable por mí. Hebreos capítulo 3 dice esto.
versículo 12 dice, vámonos más arriba, si quieres, versículo 7. Por lo cual dice también el Espíritu Santo, si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, como el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron tus padres, me probaron a mí y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Siempre andan vagando en su corazón. Lo que está diciendo es que siempre andaban dándole vueltas a las cosas, en vez de enfrentarlas y resolverlas y decir, sabes que no quiero este tipo de vida. Siempre andan dándole vueltas a lo mismo y no han querido realmente cambiar. No hay un cambio profundo. Si estamos hoy reunidos este domingo aquí para oír la palabra de Dios, es porque venimos con el propósito de un cambio. No venimos a oír el mismo sermón. Déjame decírtelo, vamos, no es el maná de cada día de los 40 años. Tiene que ser la revelación del Espíritu que viene a tu corazón, donde estás recibiendo una revelación nueva que te va a aumentar a otro nivel en tu crecimiento espiritual. Israel se acostumbró a caminar con Dios, que Dios le diera maná, que Dios le diera agua, que Dios le pusiera la sombra y que Dios también lo calentara en la noche. O sea, ellos querían de Dios el servicio a domicilio. Esa mentalidad del desierto es la mentalidad de muchos cristianos. Quieren un Dios de servicio a domicilio. Y está pidiéndole a Dios continuamente, esperando de Dios cosas. Porque Dios así los trató en el desierto. Les dio maná diariamente, les dio agua diariamente, les dio sombra con la nube diariamente y los calentó diariamente y sus pies no se hincharon diariamente. Dios los sostuvo 40 años así, pero esa gente nunca cambió, nunca descubrió de que estaban debiendo decirle, Señor, gracias por tu gran misericordia. Yo estoy entendiendo que eres tú quien me sostiene. Llévame ahora a una nueva dimensión. El apóstol Pablo dice esto, dice, estas manos me han bastado para suplir mis necesidades, porque en todo he sido enseñado. Y en una parte dice también en Hechos, dice que yo he descubierto que más bienaventurado es dar que recibir. O sea, él estaba diciendo, yo ya no vivo en el desierto. El recibir continuamente en el desierto es la mentalidad todavía que traen muchos. Ya no es tal vez una mentalidad egipcia, pero ahora es una mentalidad del mundo, donde nos ha ganado el mundo a través de un consumismo. Y nos educa a que debemos de consumir y que nos deben de servir. Y cuando estamos en el desierto con esa mentalidad, ahí te quedas. Llegamos a momentos donde Dios ha sido tan grande, donde nos quejamos de la abundancia que Dios nos da, de la provisión que Dios nos da. Y empezamos a valorar las cosas. Y si somos sensibles, empezamos a decir, ciertamente, Señor, tú me has bendecido. ¿Sabes cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Piénsalo, por favor. Lástima que ahorita se acaba el tiempo, pero te quiero decir esto. El pecado de Sodoma y Gomorra no fue sodomía, no fue promiscuidad. Ese no fue el pecado de ellos. El pecado de ellos, según Ezequiel 16:49, léelo para que veas cuál fue el pecado de ellos. El pecado de Sodoma y Gomorra, lo que ellos pecaron, es muy sencillo, son 4 cosas. Número 1, abundancia de pan. Tenían demasiada comida. Y cuando tienes demasiado, tú crees que todo te va a salir de Soriana. Tú crees que todo sale de San H-E-B. ¿Cuántos de ustedes oran cuando andan por los pasillos de esos lugares? Dando gracias al Señor cuando ves la abundancia de tomates y aguacates y frutas y verduras. ¿Cuántos de ustedes
Cuando pasan por una panadería dicen, gloria a ti, Señor, porque hay. ¿Sabes qué? Ahorita en Japón, que es una nación que no conoce a Dios, ¿cuánto quisieran un pedazo de pan esa gente de esa parte? O allá en Haití o en otras partes. Y no lo valoramos. No, son kilómetros de lejos. El día que te quiten tu H-E-B y tu Soriana, entonces hablamos. Israel estaba acostumbrada a la provisión que se le daba. Y se endurecieron. Y Dios dijo, no van a entrar en mi reposo. No pueden entrar en mi reposo. Porque no tenían un corazón agradecido. No habían sido liberados. Y luego de esa zona del desierto, dice el otro pecado de Sodoma y Gomorra fue arrogancia. Se volvieron muy arrogantes. El tercer pecado fue ociosidad. Tenían mucho tiempo libre. Mucha ociosidad. ¿Qué haces en un desierto 40 años donde no hay canchas de fútbol? ¿Qué haces en un desierto donde no hay palmeras y no hay, o sea, qué? Pues empiezas a inventar juegos o porque, y esa es la ociosidad, empiezas a inventar juegos. Y yo creo que en estos últimos 20, 30 años hemos inventado juegos, pero lo que nunca en toda la historia. ¿Y qué hace la ociosidad? Te roba el tiempo. Y finalmente la número 4, ¿sabes cuál fue? Y no tuvieron misericordia de los necesitados. Es decir, tenían mucho pan. Les había ido muy bien. Tenían tiempo libre para hacerlo. No lo aprovecharon para el Señor. No bendijeron a su gente. ¿Qué los llevó a hacer eso? A inventar juegos. ¿Y a dónde? Los llevó a una degradación moral. Así terminó Sodoma y Gomorra. Ese fue el punto final. La degradación moral. Pero ese no fue la razón. La degradación moral no fue la razón. Fue estos 4 elementos de los que estamos hablando. Vivir en el desierto es vivir un cristianismo light, es vivir un cristianismo superfluo, es vivir una religiosidad, es vivir bien, pero nada más sírveme, Señor. Y nos podemos volver a nosotros mismos como un pueblo, como los de Sodoma y Gomorra, que tenemos abundancia de pan, mucha revelación, mucha palabra, mucha presencia, mucha alabanza, mucha unción. Nos volvemos arrogantes, mi iglesia es mejor que la de otros, mi edificio es mejor que el de otros. Nos volvemos ociosos, no participamos en la obra, nomás estamos viendo alrededor. Y vemos que todo el mundo se está dividiendo, o algunos se están dividiendo por colocar sillas, barrer, trapear, lo que sea, pero no estamos viendo más. Y si algo está mal, es que no lo hacen bien, pero hasta ahí esa es nuestra participación, es decir, no lo hacen bien. Y finalmente, saber que hay una necesidad mundial. Y no tienes que irte a Japón, aquí a la vuelta de tu casa, a la esquina, un familiar tuyo, alguien que se está muriendo tal vez y no hay quien vaya a visitarlo. Y no tener compasión porque no usamos nuestro tiempo. Ese es el desierto de la iglesia. Ese es el desierto trágico de la iglesia. ¿Y sabes lo que hace Dios? Ahí nos deja. ¿Sabes lo que dice? Ahí te las ves. Pero después, ¿el Señor qué hace? Ya que se acabó aquella generación, dice, ahora los voy a cruzar no por el Mar Rojo, por el Jordán. Y el Jordán es el río de la muerte. Es ahí donde en agua dulce se sepulta a la gente y el agua del dulce desemboca en un mar muerto. Es el mar muerto, así se le llama. No hay nada vivo en él. Cuando cruzas el Jordán, eso fue lo que Dios le habló a Josué. Le dijo, ahora los voy a cruzar a la tercera zona. Los saqué de la zona 1, que era Egipto. Vivían como esclavos, vestían como egipcios, se perfumaban como egipcios. Creían que así era, pero no era así. Los saqué de ahí con mi brazo poderoso y ahora los llevé al desierto. En el desierto los probé, les mostré mi fidelidad, he sido fiel con ustedes, pero no es
punto final de mi carrera con ustedes. Mi agenda es más grande. Yo traigo un plan, proyecto de vida grandísimo. Mi promesa les aguarda y ustedes necesitan vivir en la promesa. ¿Y a dónde los voy a llevar? Los saco de aquí del desierto y los traslado ahora a la tierra de promesa. ¿Cuál es esa tierra de promesa? La tierra de promesa es cuando ya sale Pedro. El Pedro que yo te seguiré y vas a ver, y aquí estoy. Y el Señor decía, Pedro, ¿comiste pescado en mojo de ajo, verdad? Dice, ¿por qué dices eso, Señor? No, porque dentro de un momento me vas a negar 3 veces. Ay, Señor, ¿cómo crees? No, hombre, ¿qué te pasa? Me da así como el... No, yo muero por ti, Señor. Y dijo, ay, Pedro, tú nomás andas vagando en el desierto. Ya no vistes como egipcio, ya no aparenta ser egipcio, pero por dentro hay un egipcio muy grande dentro de ti. Jesús llega al huerto, todos corren, y cuando le preguntan a Pedro, tú andabas con él, ¿verdad? Yo ni lo conozco. Y sale, ay, perdón, es que comí al mojo de ajo hoy. Sí, tú lo conoces. No lo conozco. Y suelta unas palabrotas. Ahora sí salió todo el ajo que traía. Y ahí está en el desierto Pedro. Pero viene Jesús después de muerto y resucitado y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Quieres seguir en el desierto? No, yo no. Apacienta mis ovejas. Sí, Señor, lo que tú digas. Ok, está bien. Oye, Pedro, no quiero estar seguro. ¿Ya no estás comiendo esa comida rara? No, ya no. Ok, porque me dio así como algo rápido, pero ya no tanto. No, Señor, te lo prometo. Ok. Oye, Pedro, nada más, seguro. ¿De veras ya cambiaste la dieta? Sí, ya cambié. Ok. Bueno, no se muevan de Jerusalén porque ahí viene la promesa. Lo sacó del desierto y lo llevó al aposento alto. Y el aposento alto es la tierra de promesa. El aposento alto es la tierra de promesa. Lo coloco ahí. Espérame, Pedro, no te me desesperes. Va a haber romanos, fariseos, va a haber persecución, va a haber 1000 cosas. Es más, te van a crucificar al revés. No te digo ahorita para que no te asustes, pero ahí están los fariseos, los jebuseos. Ahí están las 7 tribus enemigas. Te están esperando, pero van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Pedro y los otros estuvieron ahí reunidos y cayó el Espíritu Santo. Y ahora sí entraron a la tierra de promesa. Recibieron la llenura del Espíritu Santo y eran otras personas. Y ahora adentro del reino vivían para conquistar. Y eso es lo que estamos esperando de la iglesia. Que nosotros seamos un pueblo que vive para conquistar. Que no andamos en Egipto, que no vagamos en el desierto ni jugando las dos cosas, sino que estamos realmente ahora viviendo en la promesa. Así de fácil. Dios te quiere ahí, Dios me quiere ahí. Que tú dirás, es que todavía tengo deficiencias. Ah, sí, no te preocupes, Pedro, tú sigues leyendo más adelante Pedro su vida y tuvo sus detalles. En Gálatas todavía Pablo lo reprende, pero él está peleando contra jebuseos y fereceos y todos los que están ahí. La oposición existe y va a haber todavía, pero sabes que es muy diferente a estar continuamente dependiendo de ese Señor. O sea, no me malentiendas, dependemos del Señor porque ahora Él mora en nosotros, pero ya no estamos en la posición de que estamos ahí nada más sin hacer nada. Estás ahora en una posición de hacer algo. La abundancia del pan, la abundancia del Espíritu Santo. La arrogancia se acabó, un corazón humilde. Ociosidad, me falta tiempo, ya no tengo tiempo. Híjole, quisiera tener un día más, ojalá los días fueran de 24, 25 horas, dame una hora aunque sea más, porque no me alcanza. Anoche nos dormimos a las 12:30, 1 de la mañana. Ministramos a 200 personas en una boda. O sea, no. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para la sociedad ya. Ya no hay tiempo para cosas superfluas. El tiempo corre, las vidas esperan, las almas están listas.
No podemos cruzarnos de brazos mientras está pasando todo esto. Entonces nos toca a nosotros. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Yo quiero terminar con esto. Los que estamos entendiendo la palabra, lo que Dios nos ha revelado ahorita en la mañana, si tú estás en esa condición y quieres vivir en la promesa y estás en Egipto, tú sabes a lo que me refiero. Vivir en Egipto es vivir sin Cristo. Es vivir sin Cristo. Vivir en el desierto es saber de Jesús, conocerlo, pero no querer cambiar. Y vivir en la tierra de promesa es, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es muy diferente. Es muy distinto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la obra suficiente y completa en la cruz, por tu sangre preciosa. Espíritu Santo, tú eres la promesa del Padre. Y hay entre nosotros quienes aún no han recibido la promesa. Es más, hay entre nosotros a quienes aún no han recibido a Jesús en su corazón. Señor, sácanos de Egipto a los que aún están ahí. Saca de esclavitud, saca del engaño, saca de la opresión del faraón a los que tú de antemano apartaste para la salvación, a los que predestinaste para la salvación. Y si tú eres uno de ellos que estás aquí hoy, que sabes que vives en Egipto, que te vistes como Egipto, que hablas como los egipcios, que piensas como ellos, como el mundo, lenguaje del mundo, que estás enredado y sabes que hay algo más en la vida, que Dios te está mostrando que hay algo más. Ahora el Señor dice, ahora yo vengo poderoso para cambiarte y desatarte. A lo mejor estás atado en una vida de pecado y piensas que no hay nada que te pueda desenredar de eso. Dios quiere desatarte. Dios quiere desenredar. El buen pastor dejó 99 en busca de una perdida y la halló y la regresó al redil. Y eso es lo que hace hoy Jesús. Así es que si hay algunos entre nosotros que tienen esa mentalidad de Egipto y esa vida de Egipto, que tu vida te da igual venir a la congregación que ir a un antro o sentarte y ver la tele y hacer cosas que no convienen, ver programas que no convienen, y estás ahí enfrente de eso y vives en adulterio y aquí te sientas, y en fornicación y aquí te sientas como sin nada. Yo quiero decirte, necesitas encontrarte con Cristo, porque estás en Egipto y estás en esclavitud y estás bajo un yugo que te va a destruir, al final te va a destruir. Y yo te quiero llevar en una oración donde invitas a Cristo a que venga a tu vida. Así es que puedes orar conmigo y dile en voz alta, tú dile esta oración. Si tú te sientes estar en esa zona de Egipto, decirle, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre y límpiame de toda maldad. Yo te recibo, Señor Jesucristo, como mi único Señor y mi único Salvador. Yo renuncio a la magia y al ocultismo, a la idolatría y a la mentira, y declaro que Jesús resucitó de los muertos
y vive. Él es mi Señor. Te doy gracias por sacarme de Egipto, Señor. Te doy gracias por azotar con tus plagas a mis enemigos. Gracias por sacarme con brazo poderoso de las tinieblas a la luz. En el nombre de Jesús. Gracias por tu sangre. A los que están en la zona 2, a los que están enredados, dándole vueltas, divagando en sus corazones, jugando a la iglesita, un poco de cristiano y un poco del mundano, un poco en la iglesia y otro poco en el mundo, ahí coqueteando y enredando y dando vueltas y solo pidiéndole al Señor que te dé, que te dé, que te dé, que te dé. Yo te quiero decir una cosa: no juegues con eso, porque una vez conociendo la misericordia de Dios, ¿cómo podremos escapar? Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Este es el tiempo de decir: Señor, sácame del desierto. Este es el tiempo de decir: he pasado la prueba, ahora yo quiero entrar a la tierra de promesa. En el nombre de Jesús. Y tú puedes decírselo ahorita mismo, decirle: Señor Jesús, perdóname por murmurar contra ti, por quejarme contra ti. Perdóname, Señor, por no creerte, siendo que soy cristiano y siendo que tengo a Cristo en mi corazón. Perdóname por no creerte y por no obedecerte. Sácame del desierto, te lo suplico, te lo pido, en el nombre de Jesús. Trasládame a la tierra de promesa. No importa que haya confrontación espiritual, no importa que aumente el grado de la batalla, yo sé que tu diestra me defenderá. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Para los que estamos creyendo que estamos en la tierra de promesa, porque ahora sí, este primer cielo no es lo que tú vas a estar viendo, ni el segundo cielo tampoco. La escritura dice que con Cristo nos sentó en lugares celestiales. Estamos sentados con Él. Ese es el tercer cielo. Ahorita, si tú vives en esa fe, tú estás sentado en lugares celestiales con el Señor. Aunque estás aquí en la tierra, la escritura me dice que nos sentó en lugares celestiales a nosotros. Estamos con Él. Ya no vives tú, ahora vive Cristo, quien mora en ti. Recibe esa verdad. Empieza a decirle al Señor: gracias. Si tú estás peleando contra alguna de esas fuerzas en la tierra de promesa, ten mucho ánimo. Así como Israel entró y derribó las murallas de Jericó, y así como entró y fue conquistando tierra a tierra, palmo a palmo, y los fue eliminando, tú también estás en la tierra de promesa. Estás parado en la tierra de promesa. Estás con la cabeza en alto, sentado en lugares celestiales junto con Cristo. Jesús dijo: al que venciere, le daré que se siente junto conmigo, aquí donde estoy yo, sentado con mi Padre. Si tú vences, vas a vencer. Y vencieron, dice la escritura, y salieron venciendo y para vencer. Salieron venciendo y para vencer. Tú vas a salir de este auditorio venciendo y para vencer, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la promesa de tu Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, ven, inúndame. Llámalo, invócalo, invítalo. Dile: tú eres mi amigo, Espíritu Santo. Ven y lléname de ti, de tu poder, de tu gracia. Lléname, Señor. Dame valor, dame el poder de lo alto para vencer. Gracias te doy. Mi vida es tuya. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en aquel que me amó y murió por mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Gracias, Padre. Y la gracia de Cristo, su Espíritu Santo, y el poder de lo alto descienda sobre ti. La promesa del Padre se haga palpable en tu vida, en el nombre de Jesús. Y que vayas en esta gracia, conquistando, avanzando día con día. Bástale a cada día su propio afán. Busca primero el reino de Dios. Busca primero esa promesa, y todo lo demás vendrá por añadidura. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te prospere en todos tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salúdense. Bendíganse unos a otros. Dios los bendiga y nos vemos el miércoles. Mañana hay reunión de los varones. Las reuniones